Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, buenos días, no sé qué seamos todavía. Bueno, feliz de estar aquí en Formosa. Uno quiere a las tierras por diferentes motivos, ¿no? Porque uno nació, porque uno vivió. Yo debo confesarles que quiero a Formosa por Gildo. Quiero serles muy honesto. Conozco a Gildo hace muchos años. Y a veces siento que la historia se arma más allá de nosotros. Ayer a la noche me manda Guado un mensaje y me dice: ¿vos sabés que el 28 de mayo del 2003, a 3 días de asumir, Néstor viajó a Formosa para firmar el pacto de reparación histórica? Y yo le contesté, lo tiene Guado en su WhatsApp: no, con un montón de O. Porque ese pacto que firmó Néstor lo trabajamos mucho con Gildo cuando yo era jefe de gabinete. Y Néstor, que cada vez que lo recuerdo me toca, tenía una obsesión que no es distinta a la que yo tengo. Néstor decía: qué país injusto. ¿Qué país injusto hicimos los argentinos? Y su mayor obsesión era terminar con la injusticia en el norte. Él sentía, con razón, que la Argentina había sido diseñada para que el puerto de Buenos Aires sea el epicentro de todo, y de allí salían rutas y vías ferroviarias para que lleguen al puerto de Buenos Aires las riquezas del interior. Y en ese juego hay un centro del país que era próspero, crecía y vivía en la abundancia, y había un norte sistemáticamente olvidado y explotado por ese centro. Y Néstor lo sentía. Y por eso para él era tan importante la reparación histórica de una provincia del norte como era Formosa. Fue su primer acto de reparación histórica, de otros que hubo en el Chaco, en Jujuy, en Salta, en otras provincias del norte, Catamarca, La Rioja, Santiago. Y la verdad es que yo no podía creer, porque además este fue un viaje que dimos mucha vuelta para concretar, porque cuando quise venir en el verano, Gildo me decía: bueno, pero tenés que venir, pero el acto lo tenemos que hacer a las 8 de la mañana. Digo: ¿cómo a las 8 de la mañana? Me dice: no, es que acá hace mucho calor, dice. O lo hacemos muy temprano o lo hacemos muy tarde, me decía Gildo. Y entonces el viaje se iba frustrando por temas de agenda. Y cuando finalmente ocurre, ¿cuándo ocurre? Un 28 de mayo, como aquel 28 de mayo del 2003, cuando Néstor vino a firmar el acta de reparación histórica. Y para mí yo digo siempre, ¿no? Los que creemos en Dios, decimos: Dios escribe nuestras vidas y escribe nuestro destino. Y quiso que un 28 de mayo esté pasando lo que está pasando hoy, como aquel 28 de mayo. Los que no creen en Dios pensarán que en algún lugar escribe el destino. Bueno, ¿será que el destino sigue escribiendo que el 28 de mayo se llega a Formosa para volver a poner de pie a Formosa cuando alguien se olvidó de Formosa? Y si durante 4 años alguien se olvidó de Formosa, este 28 de mayo venimos para con Gildo volver a poner de pie a Formosa y volver a poner en marcha la Formosa que la Argentina necesita. Y yo estoy muy feliz de estar aquí. Cuando yo digo que uno quiere también a las tierras porque conoce a alguien querido, y yo digo quiero a Formosa porque conozco a Gildo. Yo lo conozco a Gildo en su dimensión política, pero también en su dimensión humana. Porque la política, todos los que abrazamos la política porque la política tiene un tema central, que es ver de qué modo el ser humano vive mejor, progresa, se desarrolla. El centro de la política es el ser humano, no es otra cosa. También lo es para la economía, también lo es para el derecho. Siempre el centro de todas estas actividades o estudios humanísticos, siempre es el hombre
en su dimensión, hombre, mujer, el ser humano. Y yo lo he visto a Gildo en todos estos años, siempre que lo he visto preocuparse por Formosa. Siempre que me ha visto y me ha dicho, allá en Formosa estamos necesitando, allá en Formosa estamos haciendo. Y su mayor obsesión es que sus coprovincianos, los formoseños y las formoseñas, vivan cada día mejor. Y eso no habla de un buen político, que lo es. Por eso lo eligen, digo siempre yo. Eso habla también de su condición humana. Gildo, siempre que pide, pide para Formosa. Siempre que trabaja, trabaja para Formosa. Piensa la Argentina con una Formosa que sea parte de una Argentina próspera, pero pide prosperidad para Formosa. Y esos son los mejores políticos. Y son los mejores seres humanos. Y vengo también, da la coincidencia, que Dios me predestinó a venir un 28 de mayo, pero también me predestinó a tener que gobernar el país en el medio de una pandemia espantosa que está asolando al mundo y que también afecta a nuestro país. Y de la casualidad que hoy venimos a uno de los dos territorios que tiene la Argentina donde el virus no ha llegado. Y no ha llegado, bueno, tal vez Dios lo quiso también, pero no ha llegado por otro motivo que no sea los cuidados que tuvieron los que gobiernan la provincia para que el virus no llegue. Yo estoy, cada vez me lo habrán escuchado decir cuando doy esas charlas y muestro el mapita, y digo, hay dos provincias en blanco donde nunca el virus llegó, uno es Catamarca y la otra es Formosa. Yo estoy ahora en una de esas dos provincias. Pero esa provincia está gobernada por alguien que se preocupa por los formoseños y no está tranquilo porque no ha llegado el virus. Porque todo lo que me hizo ver hasta aquí es todo lo que se preparó Formosa por si llega a venir el virus. Y entonces me llevó a ese estadio enorme donde ya hay instaladas 240 camas, como he visto instaladas en Tecnópolis, cerca de la ciudad de Buenos Aires, para preservar la salud de los que puedan contagiarse y tener síntomas leves, que no necesiten más que un cuidado personal y no cuidados intensivos. Pero también me llevó a inaugurar un hospital, el Hospital Evita, que nació con otro objetivo, con otra finalidad, pero que han destinado a prepararlo para lo que eventualmente el coronavirus demande. Y ese es un gobernador que no se quedó con la tranquilidad de decir estoy en una de las dos provincias que el mapita de Alberto muestra blanca, en color blanco. Es un gobernador que dice, controlo la entrada de todo el que viene, controlo la salud de todo el que entra a esta provincia, pero también, si el virus finalmente llega, voy a tener cómo controlar con el sistema de salud de la provincia la salud de los formoseños. Eso es un buen gobernador. Eso es un buen gobernador. Es el mismo gobernador que le dio pujanza a Formosa. ¿Cómo se llamaban los productores agrícolas? Recién miraba el video y digo, y le dije en voz baja, le pregunté, ¿qué son los paiperos? Y entonces me contó. Un programa nacido allá por el año 96, me contaste, destinado a ayudar a productores agrícolas pequeños, agricultores familiares, agricultores de baja producción, pero con muchas ganas de producir, a los que se los ayudó con recursos y con comida, con alimentos, para que tengan al arrancar los alimentos que necesitaban para poder vivir. Y varios años después, llegamos a este año 2020, y ahora los paiperos dan de comer a la Argentina. Y ahora los paiperos producen comida para todos los argentinos. Y eso tiene que ser orgullo de Formosa, porque es un dilema que permanentemente tenemos allá en la ciudad, donde no hay agricultores,
Lo más parecido a la tierra es un balcón donde florece alguna planta o alguna flor, pero no mucho más que eso. Pero nosotros tenemos la necesidad de desarrollar la agricultura familiar y ayudar al pequeño agricultor. Y estos son los modelos que hay que seguir. Estos son los modelos que hay que seguir. Porque 24 años después, esa gente no demanda ni trabajo, ni tierra, ni pan. Tienen su tierra, tienen su trabajo y dan el pan a otros. Y de eso viven. Y así se progresa. Ese es el modo de progresar. Yo quiero decirles que estoy feliz de estar en Formosa, que estoy feliz de visitar a mi amigo Gildo. Él no sabe todo lo que lo valoro, todo lo que lo respeto y todo lo que lo quiero. Porque es quejoso, porque es demandante de afecto, quiero reclamar, ¿eh? Y en su demanda de afecto, viene siempre un pedido para Formosa. Pero estoy muy feliz de estar acá con Gildo y con ustedes formoseños y formoseñas. Muy feliz de estar en esta tierra linda. Por eso se llama Formosa. Hermosa provincia. Y quiero decirles que vamos a trabajar y vamos a darle a Formosa todo lo que no le dieron en estos años. Pero no es porque Gildo es mi amigo, es porque los formoseños son argentinos y merecen que sean atendidos como cualquier argentino que viva en cualquier rincón de la República. Y allá, en el final de la fila, está Matías Culfas, que le pedí que me acompañe, porque yo sé que quedó un trecho inexplicablemente sin hacer de un gasoducto que le permitiría tener gas natural a toda la provincia, que hoy en día sigue necesitando garrafas en muchos lugares. Y allí está Matías, porque asumimos el compromiso de terminar los kilómetros que hacen falta para que el gas llegue definitivamente a Formosa. Feliz de estar con ustedes. Gracias, Gildo, por acompañarme como siempre. Me acompañás con la lealtad y el afecto con que acompañás a todos los compañeros. Gracias, Formosa, por cuidarse. Cuídense mucho, cuiden mucho la salud de los formoseños. Cuando nosotros hablamos de la cuarentena, lo hacemos solo pensando en la salud de la gente. Cuídense, nosotros también nos estamos cuidando. Y con mucha fuerza, porque va a haber un día después de tanto malestar que esta pandemia nos genera. Y el día después vamos a estar de pie, produciendo y haciendo crecer a la Argentina. Porque no sé si en la Argentina los hay, pero así como los formoseños no se rinden, los argentinos tampoco. Muchas gracias por tanto afecto. Muchísimas gracias. Terminamos de escuchar los conceptos del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Hasta aquí este acto desde el Salón Auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada de la ciudad de Formosa. La ceremonia de firma de convenios. Con los respetos de siempre, por vuestra atención, por vuestra presencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. A continuación, vamos a proceder a la conferencia de prensa aquí en la sala. Por una cuestión de agenda, debo decirle a los distintos medios acreditados que solo 5 en representación de todos van a realizar preguntas. Le pedimos en nombre del diario El Comercial al señor Leo Fernández Acosta que realice la primera pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes. Bienvenido, presidente Alberto Fernández, acá, en esta punta. Bueno, preguntarle un poco las perspectivas respecto de lo que usted decía recién en su discurso, la pospandemia, en cuanto a no solamente a la provincia de Formosa, sino a la región NEA, que hoy está atravesando, con distintas realidades, Chaco con determinada cantidad de afectados respecto de coronavirus, Formosa con un estatus afortunadamente sanitario de 0 casos, Misiones y Corrientes con sus realidades. El Gobierno Nacional, ¿cómo piensa encarar la pospandemia de acuerdo a la realidad de cada una de las regiones? Gracias. Nosotros ya estamos trabajando en la etapa de la pospandemia. Si por pospandemia se interpreta ver cómo se vuelve a poner en marcha la economía.
La verdad es que ese país centralista del que hablaba Gildo existe. Y el país centralista piensa que tenemos una cuarentena en toda la Argentina que impide producir, que impide desarrollarse. Y la verdad es que cuando uno mira el mapa de la Argentina, el problema queda circunscripto a la ciudad de Buenos Aires, a sus alrededores, al Chaco y a Córdoba en menor medida. Y el resto del país está retomando la actividad normal dentro de la nueva normalidad que tenemos, porque la nueva normalidad, entre otras cosas, nos obliga a andar con barbijos y tratar de guardar distanciamiento y bueno, y tratar de tener cuidados que hacen falta tener. Pero ayer con Axel estuvimos en la reapertura de Toyota, donde trabajan 3.000 personas. La semana anterior estuve en Volkswagen, donde trabajan otra cantidad similar de personas. Estuve en Tucumán, en Scania, donde trabajan 500 operarios. Estuve en Santiago del Estero en una enfardadora de alfalfa, que es el mayor exportador de alfalfa de la Argentina, y ahí trabajan cerca de 100 y pico de personas. Y todo eso es actividad económica que empieza a funcionar. Y en el mientras tanto nosotros lo que hicimos fue evitar que la economía se derrumbe como se derrumbó en muchos lugares del mundo y que con ello se derrumbe el empleo. Somos uno de los 5 países, según algunos datos que hay circulando en el mundo, que más ha preservado el empleo en la pandemia. Con lo cual yo tengo la expectativa de que en cuanto esto pase, todo empiece a funcionar a gran velocidad. Hemos ayudado a muchas empresas, hay 250.000 empresas que entraron a la asistencia para el trabajo y la producción. Y empresas, en su mayoría pymes, 141 fueron grandes empresas, pero en su mayoría fueron pymes. ¿Y eso para qué lo hicimos? Lo hicimos para que a la hora de largada todos puedan estar en condiciones de trabajar y que nadie haya perdido su empleo, su puesto de trabajo. Y también hay mucho trabajador autónomo, profesionales, médicos, abogados, dentistas, que viven de su facturación y se han visto afectados, y ellos también los ayudamos con un crédito muy blando que directamente se les acreditó en sus tarjetas de crédito. Hemos dado muchísima ayuda del Estado. Al Estado esto le ha costado casi 2 puntos del producto. Pero para nosotros es inversión a futuro. Cuando todo esto pase, nosotros vamos a tener un sistema sanitario como nunca debimos dejar de tener. Lo dejamos de tener porque durante 4 años se abandonó la salud. Y bueno, no es que lo digo yo. Un día llegamos y encontramos cientos de miles de vacunas de sarampión en la aduana, cuando en la Argentina volvió a tener una enfermedad que creíamos erradicada, que era el sarampión. Y vimos cómo hospitales se construían y no eran inaugurados porque alguien pensaba que no hacían falta. Entonces, cuando todo esto termine, vamos a tener un sistema de salud que funcione mucho mejor y vamos a tener también una oportunidad, como yo siempre digo. La pandemia, lo que más dejó al descubierto es la desigualdad en la que vive la Argentina. Esa desigualdad de la que hablamos Gildo y yo en nuestros discursos. Esa desigualdad que hace próspero un pedazo del país y hace muy desafortunado al resto. Y en verdad lo que nosotros necesitamos es una Argentina que funcione de un modo más equilibrado, más igualitario. Cuando yo digo una Argentina que funcione de un modo más igualitario, yo lo que quiero es que alguien que nazca en Formosa pueda estudiar en Formosa, pueda crecer en Formosa, pueda encontrar trabajo en Formosa, pueda ir a una universidad en Formosa, pueda casarse y hacer su familia en Formosa, pueda ir a espectáculos en Formosa y un día que le toque morirse se verá feliz en Formosa después de haber vivido en Formosa. Y eso no es lo que pasa en la Argentina. No lo digo puntualmente por Formosa, lo digo por muchos lugares del interior del país,
donde muchos argentinos de esas provincias piensan que en las grandes ciudades van a encontrar la oportunidad que no encuentran en sus provincias. Y van a las grandes ciudades y en las grandes ciudades lo único que encuentran es hacinamiento. Es hacinamiento y es pobreza. Entonces, nosotros, la pandemia, lo que nos da es la oportunidad de revisar esa Argentina y construirla de otro modo. Con Gabriel Catopodis, en un momento cuando Gildo nos mostraba el hospital y nos mostraba que las sábanas eran hechas por empresas formoseñas y que los colchones eran de empresas formoseñas, me dijo Gabriel, viste, teníamos razón nosotros, hay otra forma de administrar el Estado. Hay otra forma, claro que hay otra forma. Y la otra forma es dándole más igualdad a la Argentina, que es darle más igualdad y más oportunidades a todos los argentinos. Cuando a mí me hablan de cómo salir de la pandemia, créanme, yo no pienso en con qué velocidad pongo en marcha la economía, pienso con qué velocidad pongo en marcha un país más justo. Porque es la oportunidad que tenemos, ¿eh? Es la oportunidad que tenemos. Cuando uno mira la recaudación impositiva y se da cuenta que la mayor parte de la recaudación impositiva son impuestos al consumo, que paga por igual el más pobre y el más rico, uno dice, ¿qué injusticia es esto? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de revisar todo esto. ¿Por qué? Porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. Como está todo dado vuelta y nosotros estamos gobernando, no perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo. Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos. No. Queremos hacer un país más justo, simplemente. Lo que ha quedado al descubierto es que este capitalismo financiero corre el riesgo de que aparezca un virus imperceptible a la vista humana y de repente desaparezcan de la faz de la tierra los consumidores y los que trabajan y ese capitalismo dura 10 segundos. Eso no sirve de nada. Todas estas son cosas que yo planteo a donde voy para que todos lo pensemos. Tenemos una gran oportunidad de diseñar un nuevo país, más justo, simplemente eso, más justo. Más justo es que todos tengan más oportunidades, más justo es que las instituciones funcionen como correspondan. Eso es que un país sea más justo. Por la radio, el señor Hugo Soto, de Radio Provincia. Permiso, con el permiso de ustedes. ¿Qué tal, Hugo? Sí. Buenos días, buenas tardes. Voy a sacar el barbijo para que se me escuche un poquito mejor. Primero una aclaración y una pregunta, señor presidente, si me permiten. Una aclaración porque se firmaron convenios que incluyen la continuidad del polo sanitario. Quería saber si eso incorpora la terminación del Hospital de Medicina Nuclear, que fue una de las obras que quedó paralizada durante el gobierno de Macri. Eso es uno de los temas que tengo que hablar con Culfas, porque es uno de los temas que tenemos que hacer para terminar, porque eso está en un estado muy avanzado y ahí la autoridad nuclear tiene que dar tiene que hacer una serie de inspecciones y hacer una autorización, una certificación, pero ya me lo demandó el gobernador, le pido que no se lo recuerde, porque me lo va a volver a demandar el gobernador. Todos los formoseños somos así, a cuenta de mayores cuentas, como dijo él. No, eso es una de las cosas que me planteó el primer día, y claro, es inexplicable porque es un lugar que está avanzadísimo en su nivel de construcción, yo diría un 80-90%, inexplicablemente el Estado Nacional no vino a hacer la certificación. 100% del equipamiento. 100% del equipamiento comprado, es imperdonable que no se haya hecho, así que... Eran 10 en todo el país que todos se separaron en el 2015. Acá me dice Gabriel que eran 10 en todo el país y los 10 se pararon incomprensiblemente. Y privaron a cada una de las provincias donde esos 10 centros de atención de medicina nuclear estaban listos, las privaron a las provincias. Pero en el caso puntual de Formosa le garantizo que ya me lo ha planteado repetidas veces el gobernador, por eso está también Matías, no se lo recuerde porque me lo va a reclamar una vez más. Yo sé que él no necesita que se lo recordemos, pero nosotros le tomamos la palabra. Pero sí hay que terminarlo y hay que poner eso en marcha rápidamente. Una pregunta muy rápida que tiene que ver con esto que usted señaló, la necesidad de construir un país más justo. En marzo del 2009 la expresidenta de la Nación y vicepresidenta de la Nación
decidió coparticipar el 30% de lo que el Estado Nacional recaudaba en concepto de retenciones a la exportación de la soja y sus derivados. Se creó el Fondo Federal de Soja, que fue un recurso de enorme importancia para todas las provincias y los 2.300 gobiernos locales de todo el país. Como es sabido, en agosto del 2018 Macri lo eliminó por decreto. Quería saber si como parte de la agenda en esta circunstancia tan extraordinaria que está atravesando el país, forma parte de sus planes en el futuro volver a coparticipar ese recurso. Yo lo que creo es que cuando yo digo que hay que revisar todo, hay que revisar todo. Todo hay que revisarlo. Esto no está funcionando bien. Miren, ustedes digan, este tipo, ¿por qué hace este planteo? Porque la verdad que me estoy llenando de responsabilidades cuando digo esto. Pero yo quiero asumir esas responsabilidades de cambiar las cosas. No quiero especular. Yo la verdad no me gusta vivir en un país donde el poder central determina graciosamente a quién ayuda y a quién no. Porque le puede pasar lo que le pasó a Gildo, que le toque un loco, voy a corregir, que le toque a alguien, le puede pasar a alguien que yo sea un loco y que decida no ayudar o no asistir a una provincia porque no me gusta su gobernador. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y eso es algo que hay que cambiar. Y también hay que revisar el sistema de coparticipación. Lo dije días atrás hablando en la provincia de Buenos Aires. En algún momento la provincia de Buenos Aires se dio 8 puntos de coparticipación, que fueron destinados a muchas provincias que en ese momento tenían sus habitantes emigraban de esas provincias para venir al cordón del conurbano bonaerense. Y Alfonsín, que la verdad yo siempre lo reivindico como un presidente muy federal, él quiso serlo, quiso llevar la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, a otro lado inclusive, determinó que 8 puntos, con el gobernador de entonces, Armendáriz, que 8 puntos de la provincia de Buenos Aires se redistribuyan en provincias del interior. Y pensaron que de ese modo se iba a evitar la concentración urbana que había en el Gran Buenos Aires. La realidad es que eso terminó con 16 millones de personas más viviendo en el Gran Buenos Aires. A mí me parece que nosotros tenemos que revisar todo, también la coparticipación. Tenemos que revisar todo y tenemos que, en el acto de revisar, también revisar terminar con la discrecionalidad del poder central. Y tenemos que buscar un mecanismo que distribuya adecuadamente los ingresos públicos. En ese marco se inscribe lo de la soja. Todo eso tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo de cara a la gente y promoviendo este debate, que es el debate que yo propongo. A muchos no les gusta, claro que a muchos no les gusta. A muchos les gusta más seguir viviendo la lógica del centralismo. Pero yo vivo en un país que se llama Argentina, y yo no estoy feliz viviendo en un país donde hay una ciudad que tiene el ingreso per cápita de Bélgica y hay otras provincias o regiones que tienen el ingreso per cápita de países muy postergados en el mundo. Yo no vivo tranquilo así. Entonces, cuando yo digo discutamos todo eso, digo discutamos todo eso. Eso es un tema de discusión, como muchos otros, como muchos otros. Cuando yo veo la parte de impuesto a las ganancias que aportan los que viven de un sueldo, digo, esto está mal, claramente está mal. Y hay que corregirlo. Ya no me importa quién es el culpable, no busquemos culpables. Digo simplemente esto está mal, hay que corregirlo. Cuando digo de rediseñar un nuevo país, hablo de hacer todas estas correcciones. Por la televisión y la red formoseña de medios de comunicación, el señor Rolando Acosta. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes, señores ministros. Bienvenidos a Formosa. Tantas preguntas para hacerle en este momento que no sé por dónde empezar. Aunque una de las preguntas ya fue respondida por usted y por Matías Culfas, que tiene que ver con el gasoducto, una obra que no es solamente importante para Formosa, sino para el Nordeste, que durante los años de gobierno neoliberal o conservadores, lamentablemente fuimos una región bastante postergada hasta que llegó Néstor el 28 de mayo con aquella firma de reparación histórica. Mi pregunta ha cambiado en ese sentido y me gustaría consultarle, presidente, habida cuenta de la caída de la recaudación federal por la situación de pandemia que afecta a la Argentina,
¿Existe la posibilidad de que se garantice el piso de coparticipación, especialmente para aquellas provincias, reitero, por la caída de la coparticipación, de la recaudación, perdón? Y otra pregunta que tiene que ver con Formosa, fundamentalmente, es si también existe la posibilidad de que Formosa recupere fondos que había invertido para la culminación de obras de infraestructura que tuvo que invertir la provincia durante el gobierno de Mauricio Macri, que justamente suspendió la mayoría de estas obras. Muchas gracias. Sí, estoy condenado. Digo, todos te siguen dando ideas a vos. Es que ellos saben. No, todo esto es una trampa, todo esto es una trampa. No, a ver, primero, nosotros estamos ayudando mucho a las provincias, quiero aclararlo. Los ayudamos con ATN, que el Ministerio del Interior, y además hay 120.000 millones en un fondo fiduciario que nosotros hemos puesto a disposición de las provincias, que es un crédito blandísimo para el que lo necesite y para seguir ayudando. ¿Y de ATN cuántos son? Son 60.000 de ATN y 60.000 del... En total son 120.000 millones en total, 60.000 de ATN y 60.000 de crédito. Con lo cual, nosotros estamos advirtiendo que las provincias pueden necesitarlo y ya hemos ofrecido una solución y seguimos ofreciéndola. Cuando yo hice campaña, a mí me parece que una de las cosas que debemos lograr en política es que el valor de la palabra, que la palabra recupere valor. Yo cuando hice campaña dije que este iba a ser un gobierno de un presidente con 24 gobernadores. Y voy a gobernar con 24 gobernadores. Por lo tanto, voy a asistir en todo lo que esté al alcance de la nación a las provincias. Porque las provincias son argentinos, no son gobernadores, son argentinos. Y todo lo que podamos ayudar, los vamos a ayudar. En eso tengan la más absoluta certeza. Y lo que nosotros intentamos es que aquello que el gobierno provincial tuvo que invertir porque el gobierno nacional dejó de hacerlo, yo quisiera que lo devolvamos en obras públicas. Son 10.000 millones. Que hacen falta. Hoy son 10.000 millones. Hoy solo son 10.000 millones de pesos que estamos invirtiendo en Formosa del Ministerio de Gabriel Catopodis, de Infraestructura. Así que ustedes tengan la certeza de que si todos reflexionamos, si todos ponemos el empeño necesario, el presidente va a ser el primero que quiera hacer un país federal. Y yo estoy seguro que todos me van a acompañar, porque todos saben lo que ha significado hablar de federalismo y actuar como si no lo fuéramos. Por el diario de la mañana, el señor Lisandro... No den más ideas, por favor, a Gildo, no le den más ideas porque me van a arruinar el almuerzo. El señor Lisandro Algarañarás, por el diario de la mañana. Buenas tardes, señor Hola, presidente, señor gobernador, señores ministros, señora ministra, ¿cómo les va? Bueno, vuelvo a lo sanitario y pedirle, por favor, si puede ahondar un poco más su análisis sobre el estatus sanitario de la provincia de Formosa y si hay alguna medida que se pueda implementar o ya se está implementando desde Formosa al resto del país. Muchas gracias. Yo lo que creo es que Formosa actuó con una velocidad envidiable y tuvo además la suerte de que no tuvo casos importados, que fue el comienzo de todo el problema. Y cuando digo que tuvo una velocidad envidiable fue que, como vio que no tenía casos importados, quería que nadie se lo traiga. Y entonces se puso muy estricto en el control de acceso a la provincia. Obviamente que a todos, también supongo que al gobernador a todos nos disgusta ser tan severo con el movimiento que vienen de otras provincias. Pero es muy entendible, porque acá nomás tienen a 160 kilómetros hay un epicentro de coronavirus en Chaco. Entonces, yo creo que hay dos aspectos muy elogiables de la acción que tomó el gobierno. La primera, tres diría yo. La primera, acompañar la cuarentena aunque no tenía casos, porque acompañó siempre la cuarentena aunque no tenía casos. Segundo, entender que el riesgo existe y no se hizo el distraído frente a ese riesgo. Por eso
siguió trabajando en la construcción de hospitales, en buscar lugares y espacios donde poner camas para atender eventuales casos. Y tercero, ser muy estricto con el ingreso a la provincia y obligar a cuarentenas a los que vienen de afuera, porque todo lo que rodea a Formosa tiene coronavirus. Todo. El norte, el este, que es lo mismo, el sur y el oeste, todo tiene coronavirus. Entonces, que tenga ese cuidado, la verdad que nadie se lo puede recriminar. Nadie se lo puede recriminar. Es cierto que si yo no sé, conseguí un permiso especial para volverme hoy, si no me dejaban de cuarentena, pero está muy bien que hagan eso, está muy bien que hagan eso, porque eso no lo hacen, esto como dice el Martín Fierro, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. Y es eso, y hay que entenderlo así. Y a todos nos irrita la idea de la cuarentena y no poder salir, y no poder ir a ver un espectáculo, y que no pueda haber yo Argentinos Juniors. A todos nos afecta, pero todos tienen que entender que es por el bien de todos, no es por el mal de ninguno. Por último, por Radio Nacional Formosa, Alejandro Richard. Presidente, bienvenido. Alejandro, ¿cómo estás? El ministro Trota hace algunos días hizo la posibilidad de que volvamos a clases, a aulas, en algunos lugares escritos donde hay pocos casos o donde no hay casos. Formosa tiene un escenario ideal. La pregunta es si esta decisión se tomará a nivel nacional o se dejará a criterio de la provincia de Formosa. Y después le quiero preguntar al gobernador Ifrán, hace 17 años, usted integró una comisión junto con el entonces era jefe de gabinete, nuestro presidente, y estaba Aníbal Fernández también para terminar con las asimetrías que tenía Formosa con otras provincias dentro de nuestro país. Evidentemente avanzamos y hubo un tiempo en estos últimos 4 años donde hubo retrocesos. ¿Tenemos que volver a casillero que habíamos tenido para atrás o cómo será este trabajo que se vino haciendo durante todo este tiempo? Gracias. Contesta vos primero. Primero quiero decirle que pese al gobierno nacional que tuvimos estos 4 años, no nos detuvimos. Yo le he dicho al pueblo formoseño de que nos íbamos a andar en la misma velocidad que veníamos, que íbamos a disminuir la velocidad, pero es que no íbamos a parar. Y eso creo que cumplimos. Y ahora vamos a andar otra vez a la velocidad que venía, a la velocidad crucero que teníamos cuando teníamos un gobierno nacional y popular como el que tenemos ahora. Gracias, Julio. Muchas gracias. El tema de las clases es un tema un poco delicado. Inclusive hay que ver, miren, toda la historia empezó con las clases. Cuando aparecen los primeros casos de coronavirus, hubo una discusión en el mundo sobre qué hacer con las clases y los chicos. Porque lo que está visto es que los chicos que se contagian sobrellevan la enfermedad sin mayores inconvenientes. Y entonces desde el primer planteo de la Organización Mundial de la Salud fue: no suspendan las clases porque los chicos no corren riesgo. Es una gripe más para un chico. En la misma semana, por ejemplo, Misiones y Jujuy, creo que habían suspendido las clases. Y yo me había molestado un poco porque dije, pero si la Organización Mundial de la Salud dice que no, ¿por qué hacen esto? Pero en esa misma semana la Organización Mundial de la Salud cambió y dijo, los chicos si se contagian no corren riesgo, pero son potentes transmisores del virus. El problema de las clases no son los chicos, es todo lo demás. Por lo pronto, son los docentes, que son adultos, son los padres de los chicos, pues los chicos vuelven infectados a la casa y pueden contagiar a los padres, pueden contagiar a los abuelos, porque muchos de esos chicos viven también con sus abuelos. Entonces, el motivo todo empezó así. Y la primera cuarentena fue consecuencia de analizar qué hacemos con las clases. El 20 de marzo fue así la discusión. ¿Qué hacemos con las clases? Y de repente vino todo junto. Entonces,
Abrir las clases o no, es algo que con Nico siempre vemos con mucho cuidado, porque hay que entender también el temor de los docentes, porque hay docentes que también están en edad, cerca de la edad de riesgo, o docentes que tienen enfermedades prevalentes y tienen miedo. Entonces, hay que moverse con mucho cuidado. Yo siempre digo que finalmente nosotros somos peronistas, y como somos peronistas, para nosotros la educación es un tema central. Y para nosotros no es grato que no haya clases, pero menos grato sería que por habilitar las clases profundicemos un problema de salud en el escenario nacional. Hay que moverse con mucho cuidado. Nicolás está estudiando los casos y lo está estudiando con los docentes, porque hay que recordar que en las escuelas, además de alumnos, hay docentes. Y que los docentes, también muchos de ellos, arrastran enfermedades prevalentes, un maestro diabético, un maestro con EPOC, un maestro con alguna enfermedad de la respiración, de la pulmonar, puede significar una víctima. Hay que moverse con mucho cuidado y hay que ver todas las aristas. Hicimos un enorme esfuerzo para que los chicos sigan recibiendo clases virtuales. Y eso funcionó bastante bien. No es lo mismo, claramente no es lo mismo, pero ha funcionado bastante bien. Así que eso es un tema que estamos estudiando. Y todos queremos que tan pronto podamos, las clases vuelvan. La riqueza de las sociedades hoy en día no está ni en el petróleo, ni en la soja, está en la inteligencia. Por lo tanto, todo lo que hagamos para educar a los nuestros va a ser la mejor inversión que podamos hacer para competir en el futuro. Déjenme decirle una publicidad que me pasa Matías, para que también entiendan que nos ocupamos de Formosa. En Formosa hay 900 empresas que entraron a la asignación para el trabajo y la producción, a la asistencia al programa ese, 920 empresas. Y con eso se beneficiaron 8.700 trabajadores, hay además 8.700 trabajadores que cobraron el salario complementario. Con lo cual, Formosa es parte de nuestra preocupación. Así en eso quiero que estén muy tranquilos. Y hoy con Gildo, ya no de ahora, pero hoy formalmente tenemos el gusto de volver a estar juntos, trabajando juntos y hacer lo que debemos hacer para que Formosa sea la provincia que debe ser. Gracias a todos y a todas por su tiempo. Señor gobernador, señor presidente.